unos 9 años que estamos trabajando en la conservación de una especie que está en peligro de extinción, que es el cauquén colorado. Es una especie migratoria, la cual tiene sus principales áreas de invernada en el sudeste bonaerense y sus principales áreas de cría en el sur de la Patagonia argentina y chilena. El proyecto nace en el año 2011, donde comenzamos una línea de investigación que tenía que ver con el conflicto que existía entre los cauquenes y las actividades agropecuarias del sudeste bonaerense. Estos animales tienen sus principales áreas de invernada en el sudeste bonaerense, en los partidos sobre todo de Tres Arroyos y de San Cayetano, donde llegan en mayo y permanecen en esta zona hasta principios de septiembre, fines de agosto. Entonces, la permanencia de estas aves en esa zona se da en concordancia con los primeros estadios de cultivo de trigo y de cebada, es decir, de cultivos de fina. Y es por eso que debido a la interacción con estos cultivos, los productores los han considerado históricamente como especies plaga, ya que estas aves se alimentan de plántulas de trigo y de cebada. En el año 1931 fueron declaradas plaga y a partir de ahí se coordinaron diferentes métodos de matanza, ¿sí?, de control letal, como las corridas en avión, la utilización de armas de fuego y también veneno. En el año 2008, debido a las bajas abundancias de esta especie, del cauquén colorado, y también de los otros dos cauquenes migratorios, el cauquén cabeza gris y el cauquén común, estas especies fueron recategorizadas por la Secretaría de Ambiente de Nación y también por la provincia de Buenos Aires, donde se lo declara monumento provincial, y hoy por hoy están protegidas por ley y su caza está prohibida. Pero el conflicto con las actividades agropecuarias continúa. Lo que se hizo fue determinar si el pastoreo por cauquenes en estos lotes de trigo generaba una pérdida en el rendimiento final en trigo. Es decir, si había una pérdida económica, si los productores estaban perdiendo dinero a partir del consumo de plantas por las 3 especies de cauquenes. Los resultados de este experimento, por un lado, sí se vio que hay una disminución en la cobertura del cultivo, ¿sí?, pero a la cosecha final, que se produce en diciembre o principios de enero, se vio que esta pérdida de cobertura vegetal no afectaba el rendimiento final. Es decir, que bajo diferentes hipótesis que pueden ser o que la planta vecina, al no tener un competidor, crezca más, o que la planta se recupere, a rendimiento final no había una diferencia significativa entre parcelas pastoreadas por cauquenes versus parcelas no pastoreadas. Esto es un hallazgo muy importante debido a que es el primer trabajo donde se evalúa realmente si hay una pérdida monetaria en cultivos de trigo. Los productores consideran que el daño histórico por cauquenes es muchísimo mayor a los daños que ellos perciben hoy por hoy. Y esto para nosotros tiene que ver, como decía antes, a las abundancias históricas. Estas especies eran muchísimo más abundantes en el sudeste bonaerense en la década del 30, antes de comenzar la matanza masiva e indiscriminada. Y hoy por hoy, por ejemplo, la especie de cauquén colorado, que se encuentra en peligro de extinción, se estima que no hay más de 800 ejemplares.